Yo estaba pensando, ¿no? Hay una anestesia social frente a un riesgo máximo en el mundo que son las cuestiones nucleares. ¿Soy yo o, o estoy equivocada en esta percepción? Porque yo creo que uno de los rasgos, ¿no?, más llamativos del escenario mundial actual, yo creo que va más allá del riesgo estratégico. Yo pienso que la desconexión casi total entre el riesgo y la percepción social es lo que más me llama la atención y que más me destaca en estos momentos. Porque mientras creo que observamos cómo desmantelan los últimos mecanismos formales de control nuclear, que es el tema que va a abordar Marce hoy, como el Tratado New START, yo creo que la vida cotidiana en las sociedades occidentales, al menos, continúa sin alteraciones visibles, ¿sí? No veo que haya pánico, no debería haberlo tampoco, ¿no? No hay debate, un debate sostenido. No hay esta sensación del umbral histórico, ¿no? Yo creo que este acontecimiento se procesa como una noticia más. Pero eso no siempre fue así, ¿eh? Porque durante buena parte de la Guerra Fría, para aquellos que se acuerdan todavía, el riesgo nuclear operaba como un límite mental colectivo, ¿sí? Incluso en los periodos de tensión, yo creo que existía una conciencia social de que había una frontera que no podía cruzarse sin las consecuencias existenciales. Y esa conciencia funcionaba de cierta manera como un freno indirecto, ¿no? Condicionaba las decisiones políticas, los discursos públicos y de cierta medida el margen de acción de los líderes, ¿sí? Yo creo que es esta la parte donde nos perdimos, donde el pueblo, ¿sí?, condicionaba el marco de acción de los líderes. Porque hoy este freno se ha debilitado, si no es que ha desaparecido totalmente. Y no es porque el riesgo haya disminuido, sino porque la capacidad de la sociedad para procesar este tema, yo creo que se erosionó, ¿no? Se quebró, se difuminó. Y la misma saturación informativa, la lógica de esta emergencia permanente, este estrés que nos someten día a día y también la fragmentación del espacio público, ¿sí?, producen un efecto bastante claro, ¿no? Todo compite con todo. La posibilidad de una escalada nuclear comparte una pantalla con las tendencias de las redes, las crisis locales, las disputas culturales, el entretenimiento. Nada se asiente el tiempo suficiente como para generar una reflexión colectiva. Vemos en el noticiero 10 cosas que están todas en el mismo nivel. Era como el tema que hablamos de ayer, del caso de Agustina López, esta brasileña que está detenida en Brasil, que finalmente la soltaron por suerte, o sea, sigue con la tobillera, sigue con la prisión preventiva, pero no le hicieron prisión efectiva, ¿no? Es como que tratas el caso de Agustina Páez, que tuvo una discusión con un mulato brasileño, hubo una discusión entre ellos, hubo agresiones cruzadas, sin embargo, ella es la acusada y lo ponen casi el mismo parámetro que qué sé yo, que un asesinato, porque hoy la violencia dejó de tener grados de violencia. Una cosa es una discusión y otra cosa es un asesinato. No, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Entonces, nada de las noticias te lo hacen y te da un tiempo suficiente para que vos pienses, ¿no? Porque te bombardea una y otra vez. Y este fenómeno, yo creo que no debemos confundirlo con madurez ni con sangre fría, ¿sí? Porque no es que las sociedades hayan aprendido a convivir racionalmente con el riesgo nuclear. No, me da la sensación de lo que aparece es más bien una forma de anestesia, ¿no?
nos tiran tantas cosas tan graves, todo tan estresante, que pasa a ser todo lo mismo. Por otro lado, nos quiebra, ¿no? Nos quitan la tradición, nos quitan la familia, nos ponen más egoístas. Entonces, este riesgo, ¿no? El riesgo extremo de una tercera guerra mundial con la posibilidad de que sea nuclear se vuelve abstracto, distante, casi real, como si fuera una película. Y no se niega explícitamente, pero se desplaza ahí mentalmente, ¿no? Se supone improbable, qué sé yo, o algo tan lejano que no nos va a tocar. Y yo creo que a todo esto se suma otro tema también, que es la tecnificación del discurso estratégico, ¿no? Las cuestiones nucleares se presentan en términos de sistemas, de capacidades, de porcentajes, de ventanas de decisión, de escenarios modelizados de alguna manera. Entonces yo creo que este lenguaje necesario para los especialistas, por supuesto, tiene un efecto colateral sobre el público. ¿Por qué? Porque deshumaniza el problema. ¿Quién habla? ¿Qué medio habla del efecto real de una guerra nuclear? Nada, nadie habla. Entonces, cuando el riesgo se expresa solo como una variable técnica, ¿no? Como, bueno, una guerra nuclear se termina, se acaba, y yo creo que la gente deja de percibirla como una amenaza concreta a la vida social, a la vida de uno mismo. Y en paralelo a eso, los estados y los medios evitan deliberadamente, por supuesto, un tratamiento profundo del tema, ¿no? No es por ignorancia, claro que no. Es por ese cálculo que siempre sabemos que cada vez está más afinado, cada vez más es posible. Entonces, abrir un debate real sobre la fragilidad del equilibrio nuclear implica, de cierta manera, reconocer los límites, los errores y la pérdida de control. Es más práctico, más funcional mantener la discusión en un plano bajo, ¿no? Episódico, sin continuidad. Y vamos viendo cómo la anestesia social no es solo un efecto espontáneo, también es, de alguna manera, controlada por esta élite que se está moviendo todos los siglos en el mundo. Y el resultado es una paradoja bastante peligrosa, porque a medida que disminuyen los mecanismos de control formal y aumentan la opacidad, la velocidad de decisión y la automatización, disminuye la percepción de riesgo, ¿sí? La percepción social de riesgo. Y eso, de cierta manera, reduce el costo político de las decisiones que son cada vez más arriesgadas, que cada vez están más al filo. ¿Por qué? Porque no hay presión del pueblo, no hay movilización, no hay exigencia de que paren un poco, de freno, ¿no? El sistema opera como por inercia, sin resistencia. El pueblo está cómodo, la gente está cómodo. Entonces, en términos estratégicos, yo creo que esto introduce un elemento nuevo, ¿no? La disuasión clásica no dependía solo de armas y de tratados, sino que también de la conciencia del día después, del abismo, de lo que se viene, ¿sí? Y cuando no hay esta conciencia, cuando esta conciencia se diluye de alguna manera, este equilibrio yo creo que vuelve más frágil, ¿eh? Vuelve a existir más peligroso. Y no porque la gente desee de cierta manera la guerra nuclear, aunque hay tanta gente que escucho que está tan harta del mundo que les vendría bien una guerra nuclear sin medir las consecuencias. Pero aún así, yo creo que el umbral psicológico que contenía la gente en su momento, que pensaba en el mundo, que tenía una perspectiva, que tenía esperanza, que pensaba en sus hijos, y si aún no tenía hijos, pensaba en sus padres, que todo esto iba a desaparecer, o que vendría una ola de sufrimientos tremendo, ¿no? Entonces, cuando ya no hay esto,
yo creo ya no hay esta contención. Cuando esta contención deja de funcionar, es porque el umbral psicológico está anestesiado. No hay otra manera de expresar, porque la indiferencia social frente a este riesgo máximo no es estabilidad. Yo creo que es una señal de desacople entre el nivel real de peligro y la capacidad colectiva de reconocerlo. Y en este desacople, los errores pesan mucho más. Y las decisiones encuentran menos obstáculos y la escalada deja de ser impensable para volverse simplemente improbable, ¿no? Y en materia nuclear, la diferencia entre lo impensable y lo improbable es enorme. Así que roguemos que hagamos una transición del mundo hegemónico que vivimos desde hace un largo tiempo a este mundo multipolar, sea en paz, porque si no la vamos a padecer todos. Chicos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Humo y Espejos.